Hola, a continuación presentaremos la historia del arte a través del tiempo. La cultura griega se desarrolló en la antigua Grecia entre los años 1200 y 146 a.C. Su arte se caracterizó por la búsqueda constante de la belleza, del cual sus principales manifestaciones fueron la arquitectura, el teatro y la escultura. La arquitectura griega se caracterizó por ser construidos a la medida del hombre y su elemento principal fue la columna. El teatro griego nació del culto al dios Dionisio en sus fiestas religiosas más conocidas como las dionisíacas. Y las esculturas griegas más famosas son el Coloso de Rodas y el Discóbolo de Mirón. La cultura romana surgió en el año 753 a.C. Sus principales manifestaciones fueron la arquitectura y la escultura. Los romanos desarrollaron en su arquitectura el arco de medio punto e implementaron nuevos materiales como el hormigón y el cemento. Además, sus construcciones las hacían grandes para demostrar su poder. La escultura romana destacó por desarrollar el retrato, el cual consistía en tallar rostros de forma realista, y los materiales más utilizados fueron el bronce y el mármol. Edad Media. Comienza tras la caída del Imperio Romano. Esta época consta de tres corrientes artísticas: la romana, la bizantina y la gótica. Arte romano. Características: su arquitectura se centraba en iglesias y templos. Además, implementaron el arco de medio punto y bóveda de cañón. Uno de sus representantes fue Facundo Navius, con el reloj del sol del campo de Marte. Arte bizantino. En este imperio se resaltó la grandeza del emperador y la iglesia. Lo podemos ver en mosaicos, frescos y templos. En su arquitectura se implementaron los pechines. Su exterior se caracteriza por su volumen escalonado. Uno de los representantes fue Giotto di Bondone en La Desesperación. Arte gótico. Aquellas edificaciones eran altas, luminosas e imponentes. Desarrollaron bóvedas de crucería, arco ojival, colocaron contrafuertes. En la escultura tuvo mayor expresividad y realismo. En la pintura, mayor profundidad y pudieron jugar con la contraluz. Uno de los mayores representantes fue Altichiero, con su pintura El detalle de la adoración de la Virgen por miembros de la familia Cavalli. El arte barroco se creó en la época del Renacimiento y anterior al Eclecticismo. Es abarcado hasta la mitad del siglo XVI. Una característica más destacada sobre el arte barroco fue la pintura, ya de que expresaban las figuras mostradas y una extensa diferencia de claro-oscuridad. La pintura barroca se divide en dos: el tenebrismo por querer la luz contra sombra y el eclecticismo por querer salvar el gusto clásico. Los artistas más destacados sobre la pintura barroca fue Miguel Ángel y Gian Lorenzo Bernini. El arte colonial se caracterizó por la mezcla de los estilos artísticos europeos con elementos propios de la cultura latinoamericana. Es así que la escuela cusqueña evidenció que sus obras aunan el color de los estilos flamenco y que la escuela quinteña mostraban las expresiones artísticas de pintura, arquitectura y escultura que nacieron en Ecuador durante la época colombiana. Los románticos surgen en el siglo XVIII con un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y laquismo en Inglaterra. Este se oponía a la razón del neoclasicismo. Se caracterizó por la expresión de los sentimientos, el individualismo, imaginación y patriotismo. Uno de sus representantes es Víctor Hugo, con una de sus obras llamada Los Miserables. Esta corriente nace en Francia en el siglo XIX como respuesta al romanticismo. Representaban la realidad sin distorsionarla. Se centraban en el hombre y técnicas como la luz, sombras y color se hacían presentes. Uno de sus representantes fue Honoré Daumier con El vagón de tercera clase. El impresionismo fue un movimiento artístico que surgió en la escuela de Barbizon en Francia en 1860. En sus pinturas utilizaron colores vivos y brillantes, además que se retrataba temas cotidianos de la vida. Se hacía el uso de pinceladas rápidas, flojas y grandes. En sus representantes tenemos a Claude de Monet con su obra Nenúfares y a Van Gogh con su obra La noche estrellada. Las vanguardias del siglo XX fueron una serie de movimientos artísticos que estaban más avanzados a comparación del resto de su tiempo. Surge en Francia en 1904
por un grupo de pintores conocidos bajo la denominación de Fauves. Se destacó por su sencillez, por la mezcla del mundo real con el mundo interior, y sus temas fueron retratos, naturalezas muertas y paisajes hermosos. En sus representantes tenemos a Henri Matisse con su obra Mujer con sombrero y a Albert Marquet con su obra La Fleurette du Sein.